Nuevamente, me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas, en la fe, para compartirles un mensaje, una enseñanza que se llama Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Quiero leerles en el libro de Hechos capítulo 12, versículo del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Este líder que reinaba y gobernaba en ese tiempo empezó a hablar palabras, pero por sí mismo. Primero, que no estaban en la voluntad de Dios, y segundo, palabras que venían de él mismo. Y el pueblo se quejaba. Y dice la Biblia que vino un ángel que hirió a este líder, a este príncipe, y este hombre murió. Estamos ahora en un tiempo donde hay muchísima confusión, pero no únicamente en este año 2025. Ya esto tiene mucho tiempo, ya muchos años. Y aún hay hombres que son usados por Dios, y Dios los usa sanando enfermos, echando fuera demonios o profetizando. Y muchas veces les habla a ellos para que prediquen algo, y ellos lo hacen. Pero en otras ocasiones hablan palabras por sí mismos. Y esto es lo que confunde al pueblo de Dios. Muchas personas dicen, este hombre es usado sanando enfermos, echando fuera demonios, profecías, yo lo he visto, lo he escuchado, pero de pronto se escucha algo que no es de Dios o que va fuera de la palabra de Dios. Esto pasa porque un hombre puede ser llamado por Dios, como en el caso de Saúl, y alejarse de la voluntad de Dios. También podemos ver el caso de Salomón. Pero también Satanás le puede incitar o inducir a un hombre de Dios, y lo vamos a ver con la Biblia, para que haga algo o diga algo fuera de la voluntad de Dios. Y esto es algo que usted y yo podemos evitar. ¿Pero de qué manera? Cuando usted individualmente tiene una relación con el Espíritu Santo. Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, aunque otra persona le diga otra cosa, usted sabe lo que Dios le reveló, lo que Dios le guió, y va de acuerdo a la palabra de Dios. Y así usted no se va a extraviar, no se va a alejar de Dios y no se va a confundir. Pero si usted cree todo lo que le dicen, porque una persona fue usada de cierta manera, y en un momento esta persona, por ser hombre o mujer, dice algo por él mismo o por ella misma, o algo que está fuera de la voluntad de Dios, usted va a estar firme, porque usted tiene su relación con Dios. Pero si no, usted va a creer todo y se va a confundir. Y aún se puede alejar de Dios. Es por esa razón, hermanos y hermanas en la fe, que quise sacar este tema, voz de Dios y no voz de hombre. Quiero leerle algunos ejemplos. Veamos primeramente el caso de David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo,
id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, Primera de Crónicas 21, 7 y 8. Dice así: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David había puesto una ley para censar al pueblo de Israel, y esto no le agradó a Dios. Esto fue pecado. Ahora, ¿por qué David quiso censar el pueblo? Al principio lo dice, porque dice que Satanás le incitó. De alguna manera, Satanás le puso en el corazón a David para que David haga esto. Ahora, David era un profeta de Dios y era un rey. Imagínense, si Satanás pudo incitar a un rey ungido por Dios, y si Satanás pudo incitar a un profeta de Dios, que era David, imagínese cómo no lo va a poder hacer con nosotros. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, si descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a ser engañados. Y si creemos que todo lo que nos enseñan o nos predican viene de Dios, imagínese, usted tiene que aprender a discernir y a distinguir cuando alguien le dice algo y es de Dios o no es de Dios. Algunas personas me han enviado sueños, así dice el Señor. Cuando yo sé que no es de Dios, lo borro y no respondo nada. Si yo no sé si es de Dios o no es de Dios, me quedo en silencio y no digo nada y le pregunto a Dios. Si Dios me confirma, lo considero como un sueño, una visión o una profecía de Dios. Pero si Dios no me confirma, lo dejo pasar. Pero no creo todo lo que me profetizan y todo lo que sueñan o tienen visión conmigo. Muchísimos hermanos y hermanas han tenido sueños y visiones conmigo y son de Dios, pero otras personas no. Ahora, ¿solo yo tengo que ser así? No, hermanos. Usted también tiene que ser así. La palabra de Dios dice: probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. También la Biblia nos aconseja que probemos las profecías. Porque así como David fue engañado por Satanás, también un hombre de Dios puede ser engañado por Satanás. Y decir: yo digo esto o yo declaro, el que no hace esto no esto y el que no hace esto otro tampoco esto. Es por esa razón que si usted tiene una relación con Dios, usted no va a ser engañado por un hombre, sino que va a saber la verdad de Dios. Quiero decirles algo. Un genuino cristiano tiene que escuchar la voz de Dios siempre, no la voz del hombre. Cuando usted escucha a un predicador, si el predicador predica por él mismo, no es la voz de Dios, es la voz del hombre. Si el predicador enseña por él mismo, no es una enseñanza de Dios, es una enseñanza del hombre. Es por esa razón que un hombre puede leer la Biblia e interpretarlo de cierta manera y enseñar. Y las personas dicen: es de Dios porque está mencionando la Biblia. Está mencionando versículos bíblicos. Pero ¿cómo lo entendió él? ¿Es correcto como lo está entendiendo? Si no es correcto como lo ha entendido, entonces va a predicar mal y va a enseñar mal. Si un hombre ora por otra persona y no fue por el Espíritu Santo, no fue Dios, fue el hombre. Recuerde, todo genuino cristiano tiene que escuchar únicamente la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios viene por un pastor, por un evangelista, por un maestro, por un profeta, por un sueño, por una visión o a través de las Escrituras. Pero usted puede conocer la voz de Dios.
o cree todo lo que le dicen, porque pueden haber personas que enseñen o prediquen o hagan cosas y no ser de Dios. Quiero leerles otro ejemplo muy profundo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 19. Había un profeta de un lugar y este profeta era profeta de Dios. Usted puede leer en todo el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Veamos qué pasa. Porque había venido otro profeta a profetizar y este profeta de ese lugar, que ya era viejo, la Biblia lo dice, fue tras este otro profeta. Veamos, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 19. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. El otro profeta le dice eso. Entonces le dijo, el profeta viejo le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole. Imagínese, el otro era profeta, pero le mintió: yo también soy profeta como tú. En esto sí fue verdad, pero en lo otro no. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Después que este profeta más joven va a la casa de este profeta más viejo, el profeta viejo, mientras el profeta joven está comiendo, le profetiza y le dice: por cuanto tú has desobedecido a la voz de Dios, tú vas a morir. Y así pasa. Usted puede leer todo el capítulo completo y lo va a entender muchísimo mejor. Pero ¿qué pasó? Le mintió el profeta viejo y era profeta. Y un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, es un hombre de Dios. ¿Cómo le mintió a este joven? Es por esa razón que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Porque si creemos que todo lo que dicen es de Dios, nos podemos confundir o vamos a cometer errores o vamos a tomar decisiones incorrectas. Si yo le digo a usted: envíe su ofrenda que Dios le va a bendecir, pero usted puede estar en el proceso de Dios. Usted quizás no está bien con Dios. Entonces Dios no le va a bendecir aunque usted me envíe algo. Entonces, ¿quién habló? ¿Habló el Espíritu Santo por mí o fui yo? Fui yo. Porque si el Espíritu Santo hubiera hablado a través de mí, yo le tendría que decir a usted: Dios no le va a bendecir porque usted está en su proceso. Dios no le va a bendecir porque usted no está bien con Dios. Allí sería una palabra de Dios. Y los hombres hablan mucho por las emociones. Te declaro sano, te declaro libre, esto y lo otro. Y no sucede nada. Y las personas se siguen decepcionando. Y se enseña una cosa y se enseña otra cosa y las personas están confundidas. Eso pasa cuando no es Dios hablando a través del hombre que fue llamado por Dios o de otra persona que está hablando, pero dice que es de Dios. Es por esa razón que usted tiene que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Ore mucho, conozca las Escrituras y usted va a saber si esa enseñanza, esa profecía, esa predicación que le están dando a usted es de Dios o es del hombre. Porque recuerde, un genuino cristiano
tiene que alimentarse únicamente de Dios, de la voz de Dios. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? ¿De la boca del hombre? No, de la boca de Dios. Ahora, si alguien le está hablando o le está diciendo algo y no fue Dios, usted está recibiendo eso, pero no de Dios. Una predicación, una enseñanza, una profecía, una oración, todo tiene que venir de parte de Dios. Y si no hay, usted tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice, y usted lo puede leer en su Biblia, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción les enseña, así mismo haced. Ahora, ¿cómo nos enseña la unción? Cuando yo escucho un predicador o una enseñanza, el Espíritu Santo me dice, es de mí, escúchalo. Entonces yo lo escucho porque el Espíritu Santo me está confirmando que es de Él. Pero si escucho una predicación o una enseñanza y el Espíritu Santo no me dice nada o me dice que no es de Dios, entonces yo tengo que saber que no es la voz de Dios. De esa manera el Espíritu nos enseña, pero para eso tenemos que estar bien con Dios, estar en comunión con Dios y conocer las Escrituras, porque recuerde, nosotros los hijos de Dios tenemos que escuchar y ser alimentados por la voz de Dios. Señor Dios, te damos gracias por esta enseñanza, por este mensaje. Te pido que les ayudes a mis hermanos y hermanas a poder distinguir la voz que viene de ti con la voz del hombre. Porque tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerde, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando usted confía en los hombres y no viene de Dios, usted no está confiando en Dios. Pero cuando usted confía en alguien que está hablando de parte de Dios, usted está confiando en Dios. Que Dios les bendiga mucho. Paz.